La palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu. Escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Presentamos su programa Palabra Viva con el pastor Munir Chiquie. Está bien con mi alma, o estoy bien con mi alma. Y se canta ese coro, estoy bien con mi alma, estoy bien con mi alma. Ya venga la prueba, me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Y el coro, estoy bien con mi alma, estoy bien con mi alma. Oh, cuánto me gozo en su salvación, fue pleno su amor y perdón. Clavó mi pecar en la cruz, lo olvidó. Gloria a Dios, gloria al Hijo de Dios. Estoy bien con mi alma, estoy bien con mi alma. El coro. La fe tornaráse en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi alma. Y hay algunas cosas más en el inglés, en este muy conocido himno, It is well with my soul. Estoy bien con mi alma. Pero vamos a escuchar la historia detrás de este himno, la historia detrás del hermano Horacio Spafford, quien fue el que compuso este himno. Y dice así la historia. Horacio Spafford fue un abogado muy conocido y un hombre de negocios en la década de 1870 en Chicago, donde vivía con su esposa, Ana, y sus 5 hijos. Él había hecho grandes inversiones en inmuebles a lo largo de la costa del lago Michigan. Era un hombre próspero y un cristiano comprometido. Pero en 1870 una serie de acontecimientos empezaron a volver patas arriba el mundo. Empezaron a cambiar dramáticamente. Empezaron a revolucionar la vida de Horacio. Ese año, el único hijo varón de Horacio y Ana era su esposa, murió de escarlatina, fiebre escarlata a la temprana edad de solo 4 años. Un año después, mientras los Spafford todavía lamentaban la muerte de su hijo, se desató el gran incendio de Chicago, muy conocido el incendio de Chicago en aquel entonces, y destruyó casi todas las inversiones de Horacio. Los ahorros de toda su vida se habían perdido, se habían ido. Entonces ya vamos 2 cosas en la vida de Horacio, un cristiano comprometido con el Señor. Primero, la muerte de su hijo pequeño y luego la pérdida de todos sus bienes. Consciente del estrago que estos desastres habían ocasionado a la familia, Horacio decidió llevar a su esposa y a sus 4 hijas de vacaciones a Inglaterra, donde planeaban acompañar al famoso evangelista D.L. Moody en la próxima cruzada. Entonces era amigo personal del evangelista Moody en el tiempo en Inglaterra donde hubo un gran avivamiento. Entonces un cristiano comprometido decide enviar a su esposa, a sus hijos y él a esta campaña. Annie, Maggie, Bessie y Taneta. Sin embargo, justo antes de que se hicieran a la mar, un asunto de negocios de último minuto obligó a Horacio a dilatar la partida. No queriendo arruinar las vacaciones familiares, persuadió a su familia a llevar adelante lo que habían planificado. Él les seguiría los pasos más tarde. Habiendo decidido esto, Horacio permaneció en Chicago, en tanto que Ana y las niñas abordaron el vapor francés Billy du Havre para zarpar hacia Inglaterra. Pero varios días después, Horacio recibió la noticia devastadora. El Ville du Bras había sido chocado por un buque a vela de hierro de Inglaterra. El barco se hundió en solo 12 minutos, cobrando la vida de 226 pasajeros. Fue el peor desastre en la historia naval hasta el hundimiento del Titanic 40 años más tarde. Al día siguiente recibió la comunicación telegráfica de Ana. Ana estaba viva. Desde Gales, con estas 6 palabras: sobreviví sola, ¿qué voy a hacer? Solo ese telegrama, esas 6 palabras recibió de su esposa. Recordemos a los niños, si nos parecen tan preciosos, imagínense, y en otras fuentes de la historia dice que ella trató de salvar a sus hijos y se agarró de la más pequeña en los brazos.
todo lo que pudo, agarrándose de un pedazo de madera. Y dice que le succionó, la succión del barco le succionó a la bebé. Y en sus propios ojos perdió a su tercera hija en este desastre. Después de oír la terrible noticia, Horacio abordó el próximo barco que salía desde Nueva York para reunirse con su desconsolada esposa. Durante su viaje, el capitán de la nave lo llamó al puente de mando y le dijo: se ha hecho un cuidadoso cálculo y creo que estamos pasando por el mismo lugar donde se hundió el Billy du Havre, le dijo. Fue ahí, mientras miraba fijamente la tumba de agua de sus amadas hijas, que Horacio escribió la letra de este himno. It is well with my soul. De paces inundada mi senda ya esté. Estaba escribiendo cuando estaba pasando por la tumba de sus hijos. O cúbrala un mar de aflicción, cualquiera sea mi suerte, yo diré: está bien con mi alma, Señor. Está bien con mi alma, Señor. Ya venga pruebas, me tiente Satán, amengüe mi fe, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará a mi favor. Está bien con mi alma, Señor. Y me lo imagino al autor diciendo: está bien con mi alma, Señor. Está bien con mi alma, Señor. ¿Qué podemos hacer en nuestra humanidad cuando suceden desgracias tan duras como esta? ¿Qué tiene que ver Dios con lo que nos pasa? Otra pregunta un poquito más complicada. ¿Hay cosas que escapan de la soberanía de Dios? ¿Qué es la soberanía de Dios? Y vamos a hablar esta mañana acerca de la soberanía de Dios. Oremos. Dios poderoso, Dios eterno, aquí estamos delante de ti. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces a cada hijo, hija tuya, tú conoces nuestras aflicciones, tú conoces nuestro diario vivir, tú conoces todo acerca de nosotros. Y esta mañana vamos a abrir tu palabra para entender, para tratar de entender asuntos que son tan difíciles de entender, pero tu palabra nos da luz. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre y la mujer de Dios alcancen plenitud, sean completos y estén enteramente preparados para toda buena obra. Permite que tu palabra hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hay muchos textos en la Biblia que hablan de la soberanía de Dios y no voy a pedirle que abra todos los textos porque no vamos a hacer esa gimnasia bíblica que a veces abriendo y cerrando no captamos atención. Pero sí vamos a abrir un texto más adelante que sí vamos a profundizar un poquito la reflexión de esta mañana. Pero vamos a comenzar con algo que todos conocemos, el Padre Nuestro. ¿Quién no conoce el Padre Nuestro? Diga: yo no lo conozco. Ahí yo le voy a preguntar: ¿leyó la Biblia alguna vez? Solo me voy a referir a Mateo 6, 9 y 10 cuando dice: vosotros pues oraréis así. Los primeros versículos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego una frase que a veces la repetimos pero no la entendemos: hágase tú como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántas veces has repetido: Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra? Pero muchas veces sin entender la soberanía de Dios, sin entender lo que estamos realmente pidiendo, lo que estamos orando. Por eso Jesús en versículos anteriores en el Evangelio dice: no hagan vanas repeticiones. Y cuando oren, oren así. Y enseña esta oración modelo. Pero muchas veces cuando oramos hacemos vanas repeticiones porque en realidad no estamos viviendo lo que estamos orando. Y vivir la soberanía de Dios en crisis es algo que es mucho más difícil de entender. Vamos a ver algunos aspectos de la soberanía de Dios. Primero,
somos creados a imagen de Dios. Así, bonitos, medio bonitos, somos a imagen de Dios. Amén. Si somos creados a imagen de Dios, no está hablando en lo físico, pero sí en algunas características de Dios. Por ejemplo, Dios nos ha creado con libre albedrío, aunque ese fue un término acuñado por un teólogo, pero ese libre albedrío no es nada más ni nada menos que parte de la característica de Dios, que es su soberanía. O sea, Dios es soberano y al crearnos con libre albedrío nos da cierta soberanía sobre nuestra vida y sobre nuestras decisiones. Dios, siendo todopoderoso, de alguna manera no comprensible plenamente, no se va a confundir lo que voy a decir, de alguna manera limita su soberanía y respeta de alguna forma la nuestra. No nos hizo robots, nos hizo seres creados a imagen de Dios con libertad de decidir qué hacemos con nuestra vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso también un día cosechará. Es tan caballero el Señor que cuando viene a nuestro corazón toca la puerta. No entra pateando puertas y dice, aquí estoy. El que abre la puerta dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice Apocalipsis. En la medida que aprendemos a ejercer soberanía limitada, hablando de nosotros, escogiendo alinearnos con Dios y su soberanía, lo levantamos a Él, sus propósitos y su voluntad. Lo entronizamos a Dios. Pero Él entrega su vida por nosotros. La entregó en la cruz del Calvario, a favor de nosotros, levantándonos, llamados a ser hijos de Dios, llamados a ser su iglesia, su novia, la niña de sus ojos. ¿Se dan cuenta cómo funciona? La soberanía limitada nuestra, con la soberanía que Él limita sobre nosotros, hace que si nosotros nos alineamos, si nosotros nos sometemos, si nosotros decidimos creerle, si nosotros decidimos obedecerle, si nosotros entendemos que su buena voluntad es perfecta, si nosotros entendemos que no son caprichos de Dios en nuestra vida, sino que Dios en su visión acerca de nosotros tiene los mejores planes, como dice Jeremías, tengo planes de bien para ti, pero a veces tú eres un cabezón que no entiende. La realidad es que por elección Él limita su soberanía, dándonos el privilegio de ser socios con Dios. Fíjense, socios con Dios en cumplir sus soberanas intenciones y propósitos. Y no estamos hablando de sus caprichos. Esto tiene un potencial para crear una sinergia y un poder sobrenatural. Pero ahora escucha bien lo que voy a decir. También tiene un potencial destructivo cuando no nos entregamos a levantar a Dios y su voluntad y no aceptamos alinearnos con Él. Sufrimos, te lo puedo asegurar. Y esto no te lo voy a decir como teoría, sino como práctica. Sufrimos tratando de entender, pero Él va tejiendo todo lo que hacemos para que acabe contribuyendo a su proyecto mayor. Ese Dios que interviene en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones. Y uno pregunta, Señor, ¿por qué? Tú lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Pero son situaciones humanas, son situaciones que el hombre decide, son situaciones físicas, son situaciones naturales. Pero en esas situaciones humanas, en esas situaciones nuestras, donde en nuestras decisiones vamos camino aquí, camino allá, siempre buscando la voluntad de Dios, siempre buscando agradar a Dios en ese nuestro camino imperfecto como seres humanos, su gracia es la que interviene en nuestra vida. No le podemos echar la culpa a Dios. Más bien Él interviene y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y ahora vamos a leer Romanos 8, que ustedes conocen, capítulo 28 al 39.
Vamos a leer la palabra. Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, antes de seguir leyendo, le advierto lo siguiente. Usted dice, todo ayuda para bien. Gloria a Dios. No hay mal que por bien no venga. Sería el similar al texto bíblico. Pero todas las cosas ayudan a bien a aquellos que viven lo que vamos a leer en los siguientes versículos. O sea, no se quede en el versículo 28 solamente. Entonces, atento a las palabras clave que vamos a ir desarrollando. Leemos otra vez desde el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues diremos a esto, a partir de esa parte ya nos gusta leer, ¿no? Porque ahí nada nos separará del amor de Cristo, pero no tomamos en cuenta el proceso que lleva a eso. Y vamos a ver qué proceso lleva a eso. Pero bueno, leamos esto porque nos gusta esta parte, ¿ya? Nos gusta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahorita quisiéramos hablar, salir a la calle y decir, pues Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y de repente somos como esos en el tiempo de Pablo que salieron a echar fuera demonios y los demonios se les rieron en la cara. ¿Se acuerdan? Les dice, ¿quién son ustedes? Y dice que le hicieron daño a esos 7. Vamos a echar fuera demonios. Repitamos, Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos. ¿Cómo dice Pablo? Dice, en el nombre de Jesús, sal fuera, ¿no? A ver, repite, ¿cómo era? En el nombre de Jesús, sal fuera. Entonces van donde el endemoniado. Era 1 y eran 7. Los 7 podían haberlo agarrado, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo era? En el nombre de Jesús, sal fuera. Y el demonio se manda la risa carcajada. Dice, ¿tú quién eres? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, porque dicen ellos, en el nombre de Jesús, en ese Jesús de quien habla Pablo, ¿no? Pero lo meten a Pablo en el asunto. Y el demonio sabía quién era Pablo. ¿Se pueden dar cuenta de eso? Sabía quién era Pablo y no se le acercaba ni a 1 kilómetro a la redonda a Pablo. Se escapaban. Cuando Jesús mismo llegaba a un nuevo lugar, a una isla, a un campo nuevo, los demonios se escapaban. Pero ¿estos quiénes eran? Entonces agarró al endemoniado y les dio una paliza a los 7, ¿no? Los dejó pero escapando hasta sin ropa. Entonces no es solo decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es solo decir, no es solo repetir. Sigamos leyendo. Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es bueno que lo recordemos, porque fallamos. ¿Alguien se saca las alas y las deja en su casa para venir a la iglesia porque ya le están creciendo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Y el que además está a la diestra. El que también intercede por nosotros. Y cuando hablamos de la intercesión de Jesús y que está sentado a la diestra, cuando hablamos de la intercesión del Espíritu, dice, con gemidos indecibles delante de Dios. Y aquel que está sentado ahí en el trono está listo para interceder. Recuerdo cuando lo estaban matando a Esteban, el primer mártir en el Nuevo Testamento, dice que Jesús estaba ahí a la diestra, fortaleciendo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y vamos a hacer la lista entre todos. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez
o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a ir viendo algunos aspectos de este pasaje. Amén. Vamos a enseñar. El versículo 28 habla de los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados. Dos palabras clave. Amar a Dios encierra el verdadero significado de nuestra relación con Él. Amarle es obedecerle. Amarle es conocerle. Amarlo es creer en Él. En momentos muy críticos yo escuché estas palabras. Cree y obedece, no hagas nada más. Su propósito. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando del ser humano, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tenemos un Dios de propósito. Dígalo, tenemos un Dios de propósito. Y cuando digo que Él interviene en nuestra humanidad, Él interviene en nuestra fragilidad, no quiere decir que Él no sabe qué hacer ya con la maldad o con las situaciones difíciles de nuestra vida y trata de hacer algo, sino que Dios en todo lo que hace en nuestra vida está formando en nosotros el carácter de su Hijo. No es gratis, no es gratis lo que pasamos. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo te escogió Dios, hermano? ¿Cuando le conociste? ¿Cuando aceptaste a Cristo? ¿Cuando le hiciste el favor de decir, yo quiero aceptar a Cristo? Quiero decirte que el favor te lo hizo Él de revelarse a ti. Él te buscó desde que naciste, en toda ocasión. Él estuvo tocando tu puerta varias veces. Algunos lo escuchamos más temprano, otros más tarde y algunos ya cuando casi es tarde. Pero el que nos ha buscado es Él. El que se ha revelado es Él. Entonces, ¿desde cuándo te escogió? O sea, cuando todavía ni las estrellas se habían formado, pero ya estabas tú en el corazón de Dios. Ni siquiera el mundo. Cuando el Señor lo agarra a Job, el que había sufrido tanto, y Job hacía grandes exposiciones y sus amigos grandes exposiciones, eran los teólogos de su tiempo, ¿no? Ni sabían de qué estaban hablando. Pensaban cómo entender el sufrimiento de Job. Cómo había perdido todo, pero si tú, Job, eres un buen hombre, ¿cómo perdiste todo? Y uno de sus amigos le dice, yo creo que hay cosas ahí en tu corazón que están mal. Y el Señor, paciente, escuchando, ¿no? A uno, al otro, bueno, y decide intervenir. Y le dice en el último capítulo, Job, ¿dónde estabas? A ver, díganme ustedes, vengan, ¿dónde estaban cuando yo formaba los cielos y la tierra? ¿Dónde estaban ustedes cuando yo hacía que las leyes de la naturaleza cuelguen a la tierra, ahí en la nada? ¿Dónde estabas tú cuando yo separaba las aguas de lo seco? El Señor nos conoció desde antes. Ahora es interesante en los versículos 29, 30, cuando habla de esos 5 aspectos en el proceso de Dios en nuestra vida. Dice pues, a los que antes, versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó. Y más abajo, a los que predestinó, a estos también llamó, versículo 30. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, esos son los 5 procesos de nuestra vida. ¿Cuál era el primero? Verso 29, conoció. Segundo, predestinó. Tercero, llamó. Cuarto, justificó. Quinto, glorificó. Es interesante ese proceso. Empieza con conocer y termina con glorificar. O sea, empieza en la eternidad pasada de Dios y termina en la eternidad futura de Dios. Para Dios no hay principio. La palabra conocer no se refiere a ver qué va a hacer y una lista de cosas. Bueno, a este voy a predestinar.
La palabra conocer en la Biblia, en el contexto de lo que está hablando aquí, tiene que ver con amar. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:19 dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y no conoce a los que no son suyos? Conoce a todos, y conoce todo lo que hacemos. Pero el Señor dice aquí, conoce a los que son suyos, es decir, es algo especial. En Amós 3:2 dice, a vosotros, los hijos de Israel, solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ahora no conocía a las otras naciones, conocía, pero dice, en otras palabras, a ustedes los he escogido. Y en las palabras duras del Señor en el Evangelio, cuando dice, nunca os conocí, ¿se acuerdan? Nunca os conocí, apartaos de mí. Él sabía todo de ellos, pero lo que él estaba diciendo es, yo nunca he tenido una relación personal con ustedes. Ustedes realmente nunca me pertenecieron. Ustedes no son míos. ¿Pero por decisión de quién? ¿De Dios? Por decisión de nuestro corazón. Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces sí, hermano, mucho antes de la creación del universo, yo existía, tú existías. ¿Pero dónde? En la mente de Dios, en los propósitos de Dios, en el plan de Dios. Él te conocía, Él me conocía, Él conocía tus debilidades, Él conocía mis luchas, Él te conoce. Amén. Y si Él no te conoce, Él quiere conocerte ahora. A Jeremías le dijo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y ampliando el texto de Efesios 1:4-6, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado. Ahora ese término que a veces ha sido controversial, ¿no? La predestinación. Pero la predestinación está en la Biblia. Los que se complican son los teólogos. Por un lado, los arminianos que dicen que no, la predestinación es el preconocimiento de Dios de lo que tú ibas a hacer y te predestinó sabiendo que ibas a decidir seguir a Dios o no. Los calvinistas dicen, no, Él ha predestinado a los que Él quiso. Los arminianos dicen, se pierde la salvación. Los calvinistas dicen, no se pierde la salvación. Este pastor, ni a un lado ni al otro, dice, solo Dios sabe quién se pierde y quién no se pierde. No nos metamos en los asuntos de Él. Es como que un hijo va y paga la deuda de su papá en el banco, paga el alquiler, usa las llaves de la casa. ¿A quién le corresponde eso? Al papá. ¿O acaso el hijo va a trabajar a la oficina en vez del papá y el papá se va al colegio? No nos metamos. La salvación le pertenece a Dios. Él ha decidido. Amén, hermano. Predestinó, preconocimiento de Dios. En Pedro dice, según nos escogió o fuimos elegidos según la presciencia de Dios, es decir, según el previo conocimiento de Dios. Vamos a hablar rápidamente de nos llamó, justificó y glorificó para cerrar el proceso. En Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. En Pedro 5:10 primera dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para cerrar este tema de la predestinación, para que no haya dudas, porque ese es otro tema, tal vez que lo podemos hacer en un estudio bíblico, pero hay un error que muchos cometen, y es decir, más bien lo voy a decir correctamente, ninguna persona está predestinada a perderse. Nadie, porque es amplio el Señor. Paciente. En el tiempo de Pedro le decían, pero de Pablo ustedes dicen que Cristo va a venir, ¿cómo es eso? A Pablo, ¿no? ¿Cómo es eso? Y no viene, no pasa nada. Y Pablo dice, paciente es el Señor, que no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Y vamos a cerrar con esta conclusión esta mañana.
Vamos a recordar esa lista de palabras al final que dice tribulación, angustia, persecución, hambre, muerte, la vida, la muerte, ángeles, principados. Peor ahí se complica, ¿no? La lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Y eso no es, vamos a decir, caricatura evangélica. ¿Con qué quiero decir eso? Pensamos que esas luchas solo son como de dibujos animados, así como los superhéroes y los malvados. Si perdemos la percepción de que el enemigo no nos está atacando, no vamos a entender muchas veces lo que nos está pasando. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Amén. O sea, el enemigo no está jugando. Segunda cosa que te digo por experiencia. El enemigo no está jugando con nosotros. Pero, escuche bien lo que voy a decir, porque esto es una conclusión de todo este mensaje. Toda esa lista de tribulación, angustia, persecución, muerte, etcétera, son factores externos. Quiero que entienda esta última parte, porque cuando empieza a minar algo aquí adentro, no es lo mismo, no es igual. Nada que sea de fuera de nosotros que nos ataque puede contra nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Pero cuando dejamos que aquí adentro nuestro corazón sea minado, tercera cosa que les digo por experiencia. Yo no estoy hablando aquí de lo que he aprendido en los papeles. Estoy hablando de aquí de lo que estoy viviendo. Cuando dejas que tu corazón sea minado, cuando le das lugar a la mentira, tantas cosas que minan nuestro corazón, ahí es donde comienza nuestra ruina. Y cuando nos sometemos a Dios, no es porque nos obliga a someternos, no es porque somos robots, sino porque es lo más sabio. Alinearnos con la voluntad de Dios, creerle, depender de Él, obedecerle, porque Él está formando en nosotros la vida de su Hijo. Cristo en nosotros, esperanza de vida, esperanza de gloria. Si este mensaje ha sido de ayuda para tu vida, compártelo y déjanos tu comentario o escríbenos a la dirección que aparece a continuación.